Mi nombre es Michelle Vega del 2H3D cirujano dentista y voy a explicar lo que es el nervio trigémino. El trigémino es el quinto par craneal y este es un nervio mixto que da sensibilidad de la cara, la órbita y las fosas nasales. Su origen real son las fibras sensitivas del ganglio de Gasser y estas penetran la protuberancia anular. El ganglio de Gasser está contenido en un desdoblamiento de la dura madre situado en la fosa de Gasser. Esta forma el cavum de Meckel y esta del borde posterior interno del ganglio se desprende la raíz sensitiva del trigémino y el borde antero externo nacen las ramas del trigémino, las cuales son las del oftálmico, el maxilar superior, el maxilar y el maxilar inferior. Las ramas descendentes bajan hasta la médula cervical y las ramas superiores forman lo que es la raíz del locus. Las fibras motoras tienen su origen en los núcleos masticadores y el principal inicia en el polo superior de la oliva protuberancial y rebasa la extremidad superior del núcleo sensitivo. El núcleo accesorio es la continuación del anterior y llega hasta la parte interna del tubérculo cuadrigémino anterior. En su trayecto y relaciones, la raíz sensitiva más gruesa y cilíndrica es esta, la raíz que tiene el trigémino. En su origen es aplanada y de afuera hacia adentro al abordar el ganglio de Gasser, que es este de acá, en donde se abren sus fibras en forma de abanico y constituyen el plexo triangular. Las dos raíces del trigémino están envueltas por la pia madre y atraviesan el aracnoides hasta llegar al cavum de Meckel. El nervio oftálmico es un ramo sensitivo y penetra la pared externa del seno cavernoso y al salir de ahí se divide en tres ramas, que es la interna o nasal, la media o frontal y externa o lagrimal. Sus ramos colaterales emiten ramos meningios hasta que se dirige hacia atrás y se coloca en el patético. De aquí se separa de él y se dirige hacia el cerebelo y se llama nervio recurrente de Arnold, y este suministra los ramos anastómicos de los nervios motores de los ojos. Las ramas terminales en el nervio nasal es la rama interna del tronco oftálmico. Esta penetra por la hendidura esfenoidal atravesando el anillo de Zinc. Se dirige de afuera hacia adentro pasando por encima del nervio óptico y por debajo del músculo recto superior, que es este, y el nervio nasal interno, que es este de acá, que podemos ver, pasa por el conducto etmoidal acompañando de la arteria etmoidal y esta llega a la lámina cribosa y penetra el agujero etmoidal para las fosas nasales. Luego sigue el nervio nasal externo, que es este de acá. Llega a la parte inferior de la polea donde emite ramos descendentes para las vías lagrimales. Luego sigue el nervio frontal y este penetra la órbita por fuera del anillo de Zinc. En el interior sobrepasa la cara dorsal del músculo elevador, que es este de acá, del músculo elevador del párpado superior, como podemos ver. El nervio frontal interno sale de la polea de reflexión del oblicuo mayor y se divide en ramos. Del periodo de la frente a los otros, que es del párpado, y del párpado superior y a los ramos nasales, que son estos, los ramos nasales que podemos ver aquí.
En el nervio frontal externo está el supraorbitario, que suministra los ramos ascendentes que terminan en el periósteo interno. Luego sigue el nervio lagrimal, que podemos ver que está acá. Es el más externo del oftálmico y penetra a la hendidura esfenoidal. El ganglio oftálmico, o también llamado ganglio ciliar, es aplanado y transversalmente y es de forma más o menos cuadrilátera. En su rama aferente tiene un ramo motor y un ramo sensitivo del nervio nasal y un ramo simpático del plexo cavernoso. En su ramo eferente tiene los nervios ciliares cortos de la parte anterior del ganglio y atraviesan la esclerosis y pasan por la lámina fusca hasta llegar al músculo ciliar de la córnea e iris. Bueno, y aquí podemos ver cómo está el ganglio de Gasser, el nervio oftálmico, como dijimos que es esta parte, el nervio más grueso y alargado o cilíndrico que tiene el motor ocular, el motor ocular externo, y como dijimos en la última parte, estas están con el iris y la córnea. Ahora vamos con el nervio maxilar superior, y este es un nervio sensitivo y nace del borde anteroexterno del ganglio de Gasser. Este se dirige hacia adelante para alcanzar al agujero redondo mayor, por el que atraviesa la fosa pterigomaxilar. Después se va al canal suborbitario, donde emite sus ramas terminales. Este pasa por la parte superior de la fosa pterigomaxilar, rodeada por tejido adiposo por encima de la arteria maxilar, y esta la separa una capa ósea. Las ramas colaterales van a ser 6. La rama meningia media, que se desprende del nervio antes de llegar al agujero redondo mayor y se distribuye por las meninges de las fosas esfenoidales, acompañada por la arteria meningia media. Luego está el ramo orbitario, que sale del tronco del nervio de la fosa pterigomaxilar y penetra la cavidad orbitaria, y se divide en ramo temporomalar, que penetra el conducto que va al pómulo del ramo temporal y va a la fosa del temporal. Luego sigue el nervio esfenopalatino, y este se desprende del maxilar superior cuando entra a la fosa pterigomaxilar. Pasa por el ganglio esfenopalatino y se divide en ramas terminales, que son en los nervios orbitarios, son 2 y se penetran en la hendidura esfenomaxilar, a la órbita, y llegan al agujero etmoidal posterior, en el cual penetran para distribuirse por las celdillas etmoidales. Los nervios nasales superiores penetran por los agujeros esfenopalatinos y llegan a las fosas nasales para la mucosa de los cornetes. Los nervios nasopalatinos penetran los agujeros esfenopalatinos y pasan por la arteria esfenopalatina. Esta alcanza el tabique de las fosas nasales hasta llegar al palatino anterior. Luego sigue el nervio pterigopalatino, y pues puede llamarse de 3 nombres, que es el pterigopalatino, faringio de Vogt o faringio. Este se dirige hacia atrás y penetra el conducto pterigopalatino, de donde sale para distribuirse a la mucosa rinofaringea. Bueno, aquí podemos ver las ramas suborbitarias. Como mencionamos, la rama orbitaria del maxilar superior, todo esto que vemos aquí es el maxilar superior. El oftálmico, este es el nervio, el motor ocular, estos son los nervios, los otros pares. El ganglio de Gasser, que este es el importante porque de aquí sale el trigémino.
el maxilar, este es el nervio del maxilar inferior, el nervio facial, y ya por ejemplo estos son los demás nervios. Estos son los nervios dentarios que van a dar irrigación a los órganos dentarios.